Hola queridos hermanos, hoy estamos ya en el 16º domingo del tiempo ordinario. Ya vamos avanzando en este tiempo ordinario, ya dentro de poco estaremos nosotros entrando al tiempo de Adviento. Todavía falta un poquito, pero durante este tiempo, a medida que va avanzando el tiempo ordinario, también va avanzando nuestra sanación interior. Recuerden que es sobre eso lo que hemos hablado domingo a domingo, y a mí particularmente me ha gustado cómo en contacto con la palabra de Dios, esta misma palabra de Dios viene a sanar mi corazón, viene a sanar mi vida, viene a sanar mis pensamientos y un sinfín de cosas que deben ser sanadas. Por eso te hago la invitación para que te dejes irradiar por la palabra de Dios, para que te dejes tocar por la palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que vaya sanando tu vida. Por eso te invito a que busques tu Biblia, a que sigas conmigo la lectura de las Sagradas Escrituras, aquella lectura que nos manda la Santa Madre Iglesia para este domingo 16 del tiempo ordinario. Pues la cita bíblica que vamos a leer a continuación está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo del 24 al 43. Está un poquito larguito, pero sustancioso este Evangelio. San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. Vamos a disponernos en nuestro hogar, en nuestro carro, en donde estemos escuchándolo. Si estás en movimiento, detente un momento para que al menos el Evangelio lo puedas escuchar en paz y en tranquilidad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrías arrancar también el trigo. Déjenlo crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, la levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Y bueno, queridos hermanos, avanzamos en este camino de sanación interior. El domingo pasado hablábamos un poco sobre los terrenos que impiden que la gracia de Dios actúe en nuestra vida y que pueda sanar nuestras heridas y que pueda sanar nuestro corazón y por ende nuestra vida, ¿verdad? Hablábamos de la revictimización, que es muy dañino. Hablábamos también de la positividad tóxica y también tocábamos un poquito este tema que el Evangelio nos plantea el día de hoy. Era de cómo el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Con el peligro de que la cizaña pueda crecer más
y ahogar el trigo, de cómo en nuestro interior tenemos cosas buenas y cosas malas, de cómo no somos completamente buenos, pero de cómo tampoco somos completamente malos, sino es que en nuestro interior hay trigo y cizaña. ¿Cuál crecerá más en nuestra vida? Pues obviamente a la cual nosotros alimentemos más. Pero ya hablamos de esos terrenos enfermos, pero no ahondamos en el terreno sano, en la buena tierra donde cayó la semilla y esa semilla creció y dio frutos abundantes, unos 20, unos 30, unos 100. En fin, el Evangelio de hoy también nos vuelve a traer en este espacio lo que es la buena semilla en un buen terreno. Y es cuando el Señor hablaba en parábola sobre el grano de mostaza. Quiero tomarme la tarea de poder leerlo para que nos centremos más ahí. Dice que Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Vuelvo a repetir, durante el domingo pasado hablábamos sobre los terrenos infecundos donde Dios no puede actuar por más que Él quisiera, porque obviamente no va a violentar nuestra libertad. Pero hoy vamos a hablar sobre ese terreno sano, porque cuando tenemos una semilla sana, y vuelvo a recordar que la semilla que Dios siembra en nuestra vida y en nuestros corazones siempre es una semilla sana, entonces ¿cómo sería en un terreno sano? Y les cuento que ustedes saben que a mí me gustan mucho las historias y las anécdotas. Me puse a buscar una anécdota que yo haya tenido con alguna persona sana. Obviamente no, porque yo también estoy en ese proceso de sanación, no yo. Pero me puse a ver si de pronto había tenido alguna conversación con una persona que estuviera completamente sana. Y voy a decepcionarlos el día de hoy porque no lo encontré. No encontré una persona que sea completamente sana. No encontré una persona que no tenga heridas. Eso no existe, ¿verdad? Entonces hoy le voy a quedar debiendo el storytelling o la historia que siempre comento al principio de la predicación y de la homilía, que a mí siempre me gusta. Pero ¿qué mejor storytelling? ¿Qué mejor historia para contar sobre una persona sana que nuestros grandes referentes de santidad? ¿Qué mejor storytelling que la vida de Jesús y la vida de la Virgen María? ¿Verdad? Fueron personas completamente sanas. Y eso se entiende por un motivo. Ninguno de los dos fue picado por el bicho del pecado original. Tanto Jesús como la Virgen María fueron concebidos sin ese pecado original. Entonces, desde el principio no tenían esa herida que todos nosotros tenemos. Aun cuando tú fueras el más santo del mundo, ya tú vienes con una herida en tu corazón. Y es la herida del pecado original que fue transmitido por nuestros padres Adán y Eva. De ahí para allá, nuestro corazón comienza a llenarse de heridas. Nuestro corazón comienza a rasgarse. Nuestro corazón comienza a dañarse hasta tal punto de que en muchas ocasiones ya no tenemos corazón. Tenemos vestigios, residuos de ese corazón, porque está tan destruido que ya no tiene forma de corazón, ¿verdad? Entonces hablemos de ese referente de Jesús y de María, porque así como Dios los creó a ellos, bueno, a la Virgen María, también fuimos creados nosotros, fueron creados nuestros padres, solamente que el pecado original lo dañó. Entonces, a veces también se nos puede, yo sé que tú puedes decir, no, pero ¿cómo me voy a comparar con ellos si al final, ya comenzando por el pecado original, no son igual que yo? O sea, es imposible vivir la vida de Jesús y es imposible vivir la vida de María. Y yo quiero decirte que a pesar de lo que te dicen todos los demás, tú tienes un punto y tienes razón. En realidad, debemos dejar de romantizar la vida de María, por ejemplo. No vamos a ser como María. Tú no vas a ser como María, tú no vas a ser como Jesús, al menos mientras estemos en esta tierra, porque ya nosotros tenemos una herida, ya nosotros tenemos una inclinación al pecado que se llama concupiscencia y ya nuestro corazón está muy herido. Nunca seremos como ellos mientras estemos aquí. Ya en el cielo la historia es distinta, pero estamos hablando de aquí precisamente, estamos hablando de la tierra. Pero no por eso, queridos hermanos, no quiere decir que yo me voy a cruzar de los brazos y yo no voy a aspirar a esa vida, porque ese es el camino, es el único camino, el que nos ha mostrado Jesús, el que ha seguido también la Virgen María y el que nos lleva a nosotros o nos ayuda también a nosotros a conducir por ese camino. No quiere decir que porque en esta tierra no podamos ser como Jesús y no podamos ser como María, entonces yo me voy a cruzar de brazos y no voy a hacer absolutamente nada.
todos nosotros, y lo decíamos el domingo pasado, tenemos un compromiso con Dios, con nosotros mismos, inclusive con las personas que nos rodean, de sanar. Pero especialmente ese compromiso es con Dios y con nosotros, de que nuestro corazón se convierta en una tierra buena, donde la semilla que Él siembra pueda dar frutos abundantes, y pueda hacer que esa semilla que parece incipiente, que parece tonta, que parece minúscula, llegue a ser un gran árbol, donde le dé sombra a la gente y donde hasta los pájaros del cielo vengan a anidarse en él. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces yo te voy a proponer que le hagamos una radiografía a estos dos personajes, que le hagamos una radiografía a Jesús y a María desde su humanidad, ojo, desde su humanidad, para que nosotros podamos trabajar en nuestra sanación y para ver qué tienen ellos que también yo puedo vivir. Ojo, me voy a sanar en aspectos humanos para que no puedan decir, pero es que obviamente él era Jesús y obviamente era Dios y entonces era fácil decirlo. Porque la radiografía que vamos a hacer está basada precisamente en las virtudes cardinales, que son virtudes que nosotros podemos tener, incluso aquellas personas que no creen en Dios, porque son virtudes netamente humanas. Entonces, obviamente que sí, si creemos en Dios y estamos agarrados de Él, todo fluye mucho más rápido, pero que son virtudes que nosotros, cualquiera de nosotros puede vivir. Entonces, hagamos esta radiografía que está dividido en 4 aspectos. Así vivió Jesús, así vivió María y así nosotros tenemos que aprender a vivir. El primer punto de esta radiografía, cómo era Jesús y cómo era María, tendríamos que definirlo en algo que se ha perdido muchísimo, y es el de la prudencia. Ellos eran prudentes. ¿Y qué es la prudencia? Es la virtud que nos ayuda a buscar en cada caso lo que nos conviene en orden al fin y al último. O sea, se me empelotó la lengua. Pero la virtud de la prudencia es lo que me lleva a buscar lo que a mí me conviene, lo que es más conveniente para mí. Y a mí, en la investigación, en lo que leía, me llamaba la atención mucho de que la prudencia tiene 3 pasos y que quiero compartir. 3 elementos importantes: pensar con madurez, decidir con sabiduría y ejecutar bien. Miren, Mateo 22-21 nos habla de aquel momento en que vienen a interpelar a Jesús, quieren cuestionarlo, quieren dejar en ridículo y le presentan una moneda, ¿no?, del César. Le preguntan, ¿es necesario pagar los impuestos? Ahí es donde uno descubre la sagacidad y la prudencia de Jesús, de nuestro Maestro. Porque llega Jesús, si responde que no, se venía contra los romanos. Si responde que sí, entonces se venían contra los judíos. Entonces era una pregunta para que sí o sí él quedara en ridículo, o para que sí o sí tuvieran motivos para perseguirlo, ya sea de parte de los romanos, ya sea de parte del pueblo de Israel. Pero Jesús lo que responde es: dadle a César lo que es de César, dadle a Dios lo que es de Dios. Es lo que conviene, darle a cada uno lo que cada uno se merece. O sea, hay que pagar impuestos, pero también hay que dar el diezmo. Es más o menos lo que el Señor quiere transmitir. Pero también nos vamos a Juan 8:7, que es el tema con la mujer adúltera. También es un caso muy parecido. Querían dejar en entredicho al Señor. Entonces, si Jesús, como era tan caritativo, decía que no apedrearan a esa mujer, entonces Jesús iba en contra de las reglas de José. Pero si Jesús dejaba que apedreaban a esa mujer, entonces ese evangelio que él predicaba, esa buena noticia, ese mensaje que era diferente porque estaba caracterizado por el amor, entonces caía de peso. Porque como un hombre que habla de amor, de reconciliación y de perdón, deja o promueve que maten a una mujer porque ha sido captada en flagrante adulterio. Entonces también es una situación muy difícil para el maestro, y Jesús se pone a pensar, Jesús medita y después dice: pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No les dijo a ellos: tírenla. No le dijo a ellos: no la tiren. Les dejó a ellos la responsabilidad de decidir si lo que iban a hacer era correcto o si ellos eran mejores. Y eso hace que los de mayor a menor vayan dejando las piedras a un lado y se vayan. Jesús logró la salvación de esa mujer precisamente por su prudencia. Hermanos, en nuestra vida nosotros necesitamos bastante de esta prudencia. Necesitamos primero de pensar con madurez. El problema es que nosotros somos muy impulsivos. Nosotros
decimos y hacemos lo que se nos atraviese, sin pensar, sin meditar. Recuerde que la mente también es un filtro que me lleva a mí a preguntarme, esto está bien o esto no está bien, esto me conviene, esto no me conviene. Y no es tan fácil como decidir entre si algo es bueno o si algo es malo. Miren, es entre si algo me conviene o si algo no me conviene. Recuerden lo que dice San Pablo también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Incluso puedo tener delante de mí dos cosas buenas y tengo que aprender a pensar, a discernir cuál de esas dos cosas buenas me conviene más. Incluso también pasa cuando hay dos cosas malas. Si yo tengo que elegir entre dos cosas malas, si entre un accidente, entre salvar a las personas de un accidente o entre salvar a las personas de otro accidente, salvar a unos y dejar morir a otros, yo tengo que escoger el mal menor, que también es un principio de moral. ¿Sí ven? Entonces yo tengo que pensar. ¿Sí ven? Antes de decir algo, yo pienso. Eso es propio de una persona sana. Antes de hacer algo, yo pienso. Eso es propio del discernimiento. Después decidir con sabiduría, que es decidir mover la voluntad hacia aquello que yo he elegido. Y por último, que me parece muy, muy importante, ejecutar bien. Lo decíamos la vez pasada sobre los que se revictimizan y sobre los positivistas tóxicos. Unos tienen más intenciones que otras, otros son más de lamentos y el otro es más de positividad. Pero al final ellos mueven su voluntad, pero cuando les toca dar el paso decisivo no lo dan. Por sus miedos, por sus complejos, por sus inseguridades, prefieren quedarse en la zona de confort, aun cuando eso los haga sufrir y aun cuando eso los haga llorar. Entonces, todo lo que nosotros queremos, deseamos, decidimos, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que implementarlo, porque la prudencia es no solamente pensar bien, elegir bien, sino también hacer bien. Eso lo hace una persona sana. Una persona piensa bien, decide bien y actúa bien. Entonces, así era Jesús, así era la Virgen María, así estamos llamados a ser nosotros. ¿Tú crees que puedes ser prudente? ¿Tú crees que no puedes ser imprudente? ¿Tú crees que la prudencia es una virtud difícil de alcanzar? Porque la verdad yo no lo creo. Lo segundo y que es más importante, que es importante también, Jesús, María y todos los santos con ellos eran personas justas. ¿Y qué es la justicia? Darle al otro lo que se merece. Ojo, darle al otro lo que es de él, lo que le pertenece y lo que es debido. Y recuerden que desde la perspectiva cristiana, lo que se merece el otro siempre es amor, aun cuando nos hayan hecho mal a nosotros. ¿En qué momento Jesús vivió esto? Lucas 19 nos habla la historia de Zaqueo. La historia de un hombre que cuando se encuentra con Jesús hace un acto de justicia. Si yo le he robado a alguien, le devolveré 4 veces más, pero también daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y uno dice, esto parece un acto de justicia de Zaqueo, no parece tanto un acto de justicia de Jesús. Y miren, este evangelio de verdad a mí me gusta muchísimo, el evangelio de Zaqueo, porque en la vida de Zaqueo hay un acto de injusticia. Miren, yo les he dicho muchas veces, nadie hace mal porque quiera hacer mal. Todo el mundo hace mal porque en realidad no lo controla, porque está utilizando eso como medio de defensa, porque le está huyendo a un mal que le hicieron o algo que careció. Zaqueo, la injusticia de Zaqueo es una injusticia de carencia. Fue una persona que siempre fue humillada, que siempre fue bulineada por su tamaño, que después fue bulineado por su trabajo. Fue una persona despreciada, fue una persona humillada, fue una persona burlada, fue una persona que no tuvo amor. Esa fue la injusticia. Y de esa injusticia viven muchísimas personas, muchísimas, bastantes, como ustedes no se imaginan. Jesús hace un acto de justicia. Jesús le dice, Zaqueo, baja pronto, voy a comer en tu casa. Jesús lo ama. Jesús lo hace sentir importante. Jesús lo hace sentir especial. Jesús hace que Zaqueo sienta lo que nunca nadie le había hecho sentir. Claro, la forma como él trataba a los demás, a su pueblo, era la consecuencia de ese vacío afectivo y de ese vacío de amor que Zaqueo tenía. Pero cuando Jesús llega a llenar ese vacío,
Ya robar no tiene sentido, ya intratar no tiene sentido, ya humillar no tiene sentido, ya la soledad no tiene sentido. Entonces, como ya mi corazón está lleno, como ya mi corazón está sano, yo puedo dar la mitad de mis bienes a los pobres, no pasa absolutamente nada, yo no lo necesito, porque ya yo sé que el dinero no va a llenar el corazón, porque mi corazón ya está completo, porque mi corazón ya está sano. ¿Sí ven? Y pasa lo otro, si yo robé, porque soy consciente de que robé y de que hice el mal, ¿qué tengo que hacer? Voy a devolver 4 veces más, que era como lo estipulaba la ley judía. ¿Sí ven? La vida de Zaqueo era una vida llena de injusticia afectiva e injusticia de amor. Cuando esa injusticia queda llena, o sea, queda plena, ya Zaqueo no tiene por qué hacer el mal. Y esto es un buen dato, queridos hermanos, si ustedes quieren ayudar a sanar los corazones de otros. Porque muchas de las heridas son heridas de carencia. Y a veces, para que las otras personas cambien de actitud, no es regañarlos, no es cantaletearlos, es amarlos. No hay mejor medicina que el amor. Y tal vez es la medicina que tú mismo estés necesitando. Eso es lo justo. ¿Sí ves? Lo justo es que tú le des a los demás lo que le pertenece y lo que es debido. Lo justo es que tú le des a Dios lo que le pertenece y lo que es debido. Nuestro corazón, nuestra fe, nuestro amor, una parte de nuestro tiempo, también una parte de nuestras ofrendas, de lo que nos entra a nosotros en cuanto a ingresos. Eso es lo justo. Lo justo es darle a las personas lo que se merecen. Lo justo es darle el tiempo a la familia que se merece. Lo justo es darle tiempo a los papás y a la mamá como se lo merece. Lo justo es darle tiempo a los hijos como se lo merecen. Nosotros, creo que el viernes pasado, o no, más bien va a ser el viernes de la próxima semana, vamos a hablar sobre lo que la gente más se arrepiente en el momento de morir. Y miren, una de las cosas que la gente se arrepiente mucho es por haber trabajado tanto, porque se han dado cuenta que eso fue tiempo perdido, porque si fue tiempo perdido, para aprovecharlo en aquello que sí era importante y en aquellos que eran importantes, su familia, sus amigos. Entonces, justicia es darle el tiempo y la importancia que se merece cada uno. Dios primero, la familia segundo, lo tercero el trabajo. ¿Sí ven? Yo no puedo poner el trabajo primero que Dios, ni poder decir es que yo no tengo tiempo porque trabajo. Yo no puedo poner el trabajo por encima de la familia. Yo no puedo decir es que no tengo tiempo para mi familia porque trabajo. Si ven, tenemos que aprender, y eso es propio de una persona sana y de una persona de tierra buena, aprender a darle a cada cosa y a cada quien lo que se merece y lo que necesita. Y lo mismo pasa con nosotros mismos, darnos lo que nos merecemos, la justa medida. Lo hablábamos en la sanación de la estima personal, ni muy ni tan, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. ¿Sí ven? Ni creerme yo el peor del mundo, ni creerme el mejor del mundo. Ni creer que yo solamente tengo virtudes, ni creerme que yo solamente tengo defectos, porque los dos están equivocados. Porque nosotros tenemos virtudes y defectos. Tenemos momentos altos y tenemos momentos bajos. Y eso es lo justo, que aprendamos a asumir nuestras virtudes como aprendamos a asumir nuestros defectos. Que nos comprometamos a trabajar y a mejorar nuestras virtudes, pero también que nos comprometamos a trabajar y a mejorar en nuestros defectos para que lo que hoy sea defecto, con la ayuda de Dios, se conviertan en virtudes. Ahora, lo tercero, queridos hermanos, es la virtud de la fortaleza. ¿Y qué es la fortaleza? Es la virtud que le da fuerza al alma para correr tras el bien difícil sin detenerse por el miedo. Y este tiene dos elementos, el del ataque y el de la resistencia o el del aguante, como tú quieras llamarlo. ¿Cómo lo vivió Jesús? Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículos del 15 al 18, nos muestra cómo Jesús saca a los vendedores del templo. Mire, ese hombre cogió látigo y fue sacando a Raimundo y todo el mundo y me dice, esta casa me la respetan porque es la casa de mi papá, es la casa de papá Dios, y aquí ustedes no vienen a hacer sus vagabundinas y a vender ni a negociar. Si ven, eso solamente es muestra de lo que Jesús también hacía con los fariseos, que iba y se enfrentaba con ellos y le decía sepulcros blanqueados, y les decía hipócritas, y les decía todo lo que se le atravesara, siempre con caridad, obviamente. Y miren, si hay algo propio de una persona sana, es que la persona sana no reprime, sino que una persona sana es la que saca lo que tiene en su interior de manera asertiva. Tampoco es humillando, tampoco es insultando, tampoco es degradando la dignidad de la persona, nada de eso. Yo siempre se los he dicho, la verdad sin caridad es crueldad, mejor quédese callado.
Pero una persona sana es la que asertivamente sabe manifestar y expresar lo que hay en su mundo interior. Una persona sana no es aquella que llegan a insultarlo y hace quedarse simplemente callada. Y confundimos esa actitud con cristiana. Y yo quiero recordarle aquí que hasta el mismo Jesús, cuando estaba en el Sanedrín, cuando lo estaban juzgando y lo abofetearon, él mismo reclamó: si yo estoy haciendo algo malo, está bien, pero si no estoy haciendo algo malo, ¿por qué me pegas? Si ves, la asertividad es también parte de la justicia que nosotros nos debemos a nosotros mismos. No es solamente guardar humillaciones, humillaciones, humillaciones con la boca cerrada solamente porque así nos los enseñaron. Para muestra un botón, y fue lo que hizo Jesús cuando se defendió. La cruz la asumió con fortaleza, ¿sí? Porque era la misión que Dios le había encomendado. Pero eso de aguantar y de reprimir termina siendo perjudicial y dañino. No es propio de una persona sana. Una persona enferma es la que reprime porque le da miedo perder al amigo, porque le da miedo perder el afecto de los papás, porque le da miedo o les da inseguridad de que pronto se puedan equivocar. Entonces prefieren quedarse callados por eso. Mire, cuando uno habla con personas tímidas, se da cuenta que en realidad no son personas tímidas, sino que son personas que tienen miedo a expresar. Si ve, la persona tímida es eso. Las personas introvertidas, muchas de las personas introvertidas, no es que sean introvertidas, es más el miedo a poder socializar y estar con los demás. Pero es el miedo el que lo impulsa, ni siquiera es un gusto, porque muchas de esas personas quisieran ser diferentes, muchas de esas personas quisieran ser más libres, muchas de esas personas quisieran expresar más, pero no pueden. Entonces, es atacar, pero el buen ataque. Tal vez la palabra pueda confundirse, pero no es ir peleando contra todo el mundo, sino ir confrontando, ir asumiendo la vida con valentía. Y lo otro es el aguante. ¿Sí ven? Aquello que se puede confrontar se confronta, y aquello que no se puede confrontar se aguanta. La resistencia, eso también es fortaleza, es asumir los problemas, las dificultades de la vida con alegría, con fuerza, con parresía, ¿no? De eso se trata. Una muestra en la vida de Jesús y en la vida de la Virgen María, la crucifixión vale para los dos. Una persona sana es aquella persona que sabe asumir el dolor. Una persona sana es aquella que sabe asumir asertivamente o de manera de fe las dificultades que se le presentan en el camino. Una persona sana es aquella que mantiene fe y esperanza ante los momentos difíciles. Una persona sana no es aquella que se desorienta ante las dificultades, sino que trata de sacar lo mejor de esas dificultades, trata de sacar un aprendizaje, trata de sacar un propósito. Y por último, la templanza, que es la virtud que modera las inclinaciones a los placeres sensibles. Un claro ejemplo en la vida de Jesús es Mateo 4, donde nos relata sobre las tentaciones. Y miren, lo que les voy a decir, hermanos, porque considero que es muy importante. ¿Qué es esto de la templanza? Es renunciar al goce inmediato para poder encontrar la plenitud más rápido. Cuando nosotros reprimimos, cuando nosotros no sanamos, nosotros lo que buscamos es huir de eso que nos causa dolor. Y esto es fácil y sencillo, porque es que nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz. Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia. Y la primera reacción ante algo doloroso no es asumirlo. Cuando uno está en peligro, cuando viene un elefante o viene un perro guapo, ¿cuál es la primera reacción de uno? Salir corriendo, huir. Porque ante el peligro nuestro cerebro dice, corre. Entonces, así pasa con los dolores emocionales, nuestras heridas del corazón. El cerebro lo que va a hacer es huir. Y esa huida que te va a mostrar el cerebro es anestesiarlo con goces temporales o con goces inmediatos. El problema es que los goces inmediatos terminan reproduciendo y ampliando el sufrimiento porque no los soluciona, solamente nos hace huir de ellos, porque no son la solución al problema, solamente es una forma de escapar o de defendernos de eso que nos causa dolor. Entonces nosotros, para defendernos de aquello que nos causa dolor, acudimos a goces inmediatos, por ejemplo la droga, por ejemplo el alcohol, por ejemplo el juego, que es el tema de la ludopatía, por ejemplo el sexo. Todo eso son escapes a nuestros vacíos, a nuestros dolores. Entonces, cuando sanamos, cuando somos capaces de renunciar al goce inmediato para comprometernos con aquello que nos duele, para confrontarlo, no es el de la huida, sino el tema de la confrontación que decíamos anteriormente, que también hace parte de la virtud de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Renuncio a ese gozo temporal
para tener plenitud. Y así, queridos hermanos, se alcanza plenitud más rápido en nuestra vida, cuando dejamos de buscar anestesia a nuestro sufrimiento y por más que doloroso que sea, lo comenzamos a asumir. La sanación interior, queridos hermanos, es un compromiso de cada uno de nosotros, es tu compromiso, es el compromiso con Dios, pero es el compromiso también contigo mismo. El próximo domingo también hablaremos sobre la importancia del sentido de la vida, porque el sentido de la vida está en Dios, pero el sentido de la vida también está en, oye, yo merezco ser feliz y tengo que trabajar por mi propia felicidad. Muchas personas, yo he escuchado a muchos sacerdotes que dicen, es mentira, tú no te mereces nada. Y eso es mentira de esos sacerdotes. Nos merecemos ser felices. ¿Y por qué me merezco ser feliz? Porque es que Dios me ha querido que yo sea feliz. Porque es que la misión que Dios me ha encomendado en esta tierra es mi felicidad. Por eso nos las merecemos. No por méritos propios, nos las merecemos porque Dios lo quiere para nosotros, porque Dios lo quiere para nuestra vida y tenemos que trabajar en ellos. Aquí tenemos la radiografía de una persona sana. Todas estas virtudes, queridos hermanos, nosotros podemos vivirlas, pero hace falta decisión y hace falta determinación. Pidámosle al Señor que nos conceda esa determinación, pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia y pidámosle que esto se convierta en la meta de nuestra vida y en la meta de nuestra existencia o en el objetivo que nosotros tenemos para vivir, ¿verdad? El sanar nuestro corazón. Algún día podemos estar allá y miraremos atrás y diremos, el camino fue duro, ¿verdad? El camino fue espinoso, pero al final vale la pena, porque no hay nada que valga más la pena y la vida que poder estar sanos en nuestro corazón y en nuestro interior. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, queridos hermanos, vamos a ponernos en sintonía con el Señor, vamos a orar, vamos a encomendar nuestra vida, vamos a ponernos en presencia de Él, vamos a pedir al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, ven Espíritu Santo, llena nuestra vida, ven Espíritu Santo, llena nuestra mente para que podamos aspirar a cosas mayores. Ven Espíritu Santo sobre nuestras mentes para que podamos trascender, para que no nos quedemos en lo superficial. Ven Espíritu Santo a cada uno de nuestros sentidos para que no se dejen seducir por las cosas inmediatas, sino para que también cada uno de ellos pueda aspirar a aquello eterno que Dios nos ha prometido, aquello que es una promesa, aquello que también es una misión, aquello que el mismo Dios nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo sobre nuestros corazones, para que no nos dejemos seducir por el mal, por el mundo que es tan superficial y engañoso, sino que por el contrario tú puedas ser el Rey y el dueño de nuestros corazones, el Rey y el dueño de nuestra vida. Hoy te queremos pedir sanación, hoy te queremos pedir liberación, hoy te queremos pedir, Padre amado, que vengas a curar cada una de nuestras heridas, cada uno de nuestros dolores que nos ha llevado por caminos dañinos y perjudiciales, que lo hemos hecho sin querer, que lo hemos hecho sin tener intención, que lo hemos hecho no movido por nuestra voluntad, sino dejándonos llevar por la vida, por los golpes, por las decisiones de otros que otros han tomado sobre nosotros. Pero hoy queremos tomar las riendas de nuestra vida, hoy queremos tomar nuestras propias decisiones, ya no impulsados por el dolor y por el miedo, sino impulsados por el amor y por el deseo de tenerte a ti en nuestra vida, por el deseo de agradarte y por el deseo de ser felices. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.